Askurukipan, takenitaki. Kirkipanaya tichiri. Kirkipanya tichiri. Kirkipanaya tichiri. Kirkipanaya tichiri. Askurukipan. Kalian ya, chakuch kalian ya te cañaniwa conjugaciones, ¿ya? Ichaja, ya están mauca, chasumpa ya ¿ya? Vamos a aprender ahora a conjugar verbos en diferentes tiempos, ¿ya? Ya hemos aprendido algunas cosas, pero siempre es importante tener bien claro todo, ¿ya? Entonces empezamos por el tiempo presente, ¿ya? Presente. Podemos conjugar con cualquier verbo, ¿ya? Y ustedes de hecho van a conjugar con diferentes verbos, ¿ya? Yo voy a conjugar con el verbo monaña. ¿Qué es el verbo monaña? ¿Quién sabe? Querer. Querer. Querer, muy bien, ¿no? Querer. Ese es el verbo. Ahora recuerden, hay una característica, ¿no? Los verbos terminan en aña, iña, uña, ¿no? Esta es la terminación, ¿ya? Entonces, todos los verbos van a terminar de esta forma. Es como en castellano, ¿no? Entonces, en castellano termina en ar, ir. En aymara, en aña, iña, uña, ¿ya? Entonces, este es el infinitivo. Entonces, en algunos casos vamos a borrar todo esto. Es decir, la raíz solamente va a quedar como mun, ¿ya? O en algunos casos solamente vamos a quitar la ña, va a quitar la raíz como mona, ¿ya? Entonces va a depender en el tiempo en el cual estemos conjugando, ¿ya? Entonces eso van a tener muy en cuenta. Vale, chacucha. Ahora sí, conjugamos. Naya, que sería yo, ¿verdad? ¿Ya? Mun, za. ¿Recuerdan hemos visto esto en concordancia, ¿no? Cómo termina en primeras personas, segunda persona, ¿no? O podría decir, Nayao monta. Esto es la forma de expresar, ¿no? En tiempo presente, ¿no? Nayao monta. ¿Qué hemos quitado? Todo el infinitivo, aña, ¿ve? Entonces ha quedado como raíz, mon, y hemos agregado la terminación za de primera persona, ¿no? Nayao monta. Ahora, algunas veces se puede expresar sin pronombre personal, ¿ya? Sin pronombre personal. ¿Cómo expreso? Entonces, directamente, munaña, ¿no? Ahí está. Quitamos el aña, te exponemos el za, la terminación. Ahora esto con elisión vocálica. Muntua. Muntua. Esto es quiero. Esto es yo quiero. Pero si yo digo quiero, se sobreentiende, ¿no? Que estoy hablando de primera persona, que en este caso yo quiero. Amuyasiti, Walekiti, ¿queda claro? Muy bien. Ahora, segunda persona sería Juma, ¿verdad? Jumau mun ta. ¿Recuerdan esto? Ta, la terminación ta, ¿no? Jumau monta. O sin el pronombre sería munta wa. Tú
quieres. O perdón, quieres. ¿No? Esto es tú quieres, aquí es quieres. Ya, la terminación ta. Recuerden. Ahora hemos dicho también de que en tercera persona, jupa, aquí voy a aclarar, ¿ya? Cuando termina en aña, iña, va a ser terminación y, hemos dicho, ¿no ven? Y cuando es terminación aña, entonces, no, perdón, uña, va a terminar en u, ¿ya? Entonces, monaña. En este caso, jupau. Pongo monaña. Monaña. Ah, entonces, terminación a. Entonces, como está en a, va a ser en i. Jupau, muni. ¿Ve? Está ahí, ¿recuerdan? En concordancia hemos aprendido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería sin pronombre personal? Mu, ni, wa. Muniwa. Quiere. Tiempo presente. Jupa. Ahora, hiwasa, ¿no? Hiwasa. Cuarta persona. En este caso, hiwasao. Mun. Mun. Tan. La terminación tan. ¿No? Hiwasao. Montan. Sin pronombre. Montanwa. Montanwa. Ahora, de forma plural, ¿no? Nanaka. Ahora, ¿recuerdan cómo se pluraliza el verbo? ¿Con qué sufijo se pluraliza? Naka. PX, ¿no? PSX. ¿Ya? No, PX. Entonces, nanaka munap. Ta. Munapta, ¿no? Nanakao munapta. Sin pronombre, munapwa. Nanakao munapta. Munaptua. Luego vendría humanaka, ¿no? Humanakao munapta. ¿Ya? Sin pronombre, munapta wa. Humanaka. Luego vendría Jupanaka, ¿no? Jupanacao. Monapje. ¿Ya? O sería monapje wa. Monapje wa. Ahora, en la última persona, plural, Hiwasanaka, ¿no? Hiwasanakao. Monaptan. Monaptan wa. Ahí está. Recuerden simplemente las terminaciones, vean bien claro, ¿ya? Entonces, las terminaciones, ¿no? Como hemos aprendido en la concordancia. Ya, hasta ahí. Esto es lo mismo, ¿no? Ahora,
En todos estos, por ejemplo, hemos quitado el infinitivo aña, ¿ya? Con cualquier verbo que conjuguen, simplemente van a quitar el infinitivo aña. Ejemplo, ¿no? Anataña, ¿no? Aña. Nayo anatta, humao anatta, hupao anatti, hiwasao anatta. ¿No ve? Entonces, simplemente hemos quitado el infinitivo aña. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Buen día, Yatichiri. Y Sí, si el verbo terminaría en u o en i, no lo he entendido. eh, buen día, si el verbo terminaría en iña o en uña, Ya. La única diferencia es esto, aquí. Hemos dicho, ¿no? Cuando termina en aña o en iña, la terminación va a ser i, ¿ya? Esto. Ahora, solamente cuando el verbo termina en uña, la terminación va a ser en u, ¿ya? Solamente va a variar aquí, en tercera persona. Nada más, ¿ya? El resto se mantiene, ¿ya? A ver, conjuguen con un verbo cualquiera, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Conjuguen con cualquier verbo, ¿ya? Qelqtapam taqini. Kutullarani phatawan, ¿ya? Después van a leer. Qelqtapam taqini, taqini. ¿Ya? Qelqtapam. Maunanchawi. Escriban un ejemplo, ¿ya? Kitis tukuyi. ¿Alguien terminó?
Naya yatichiri. Ya, Ullaranim, a ver, Ullaranim. Con el verbo luraña. Ya, Naya lurta. Lurtwa. Humau lurta. Lurtawa. Hupau luri. Luriwa. Hiwasau lurtam. Lurtangwa. Nanakau lurpta. Lurptawa. Lurtwa. Humanakau lurpta. Lurptawa. Hupanakau lurphi. Lurphiwa. Hiwasanakau lurptan. Lurptangwa. Waliki poneo. Kitimpis. Nayara kiyatichiri. Gladys, a ver, Ullaranim. Nanakau yatipsta. Yatipstanwa. Humanakau yatipsta. Yatiptawa. Hupanakau yatipri. Yatiphiwa. Kiwasanakau yatiptan. Yatiptawa. Yatiptanwa. Walikio. A ver. No me aparece el nombre. Ah, Walter ha mandado su ejemplo. ¿Sí? Dice Nayop ekta, Humop ekta, Hupop ekti, Hiwasop ektan, Nanakaup ektapta, Humanakaup ektapta, Hupanakaup ektapri, Hiwasanakaup ektapta. Verbo ektaña, encabezar. Muy bien. Waliki, Walter. A ver, Kitimpis, Ullaran Monim. Ullaran Ipham. Naya yatichiri. A ver, José Luis. Naya ikta. Ikiña. Ya. Iktua. Humau ikta. Iktawa. Hupau iki. Ikiwa. Iwasau iktan. Iktanwa. Nanakau ikipta. Ikiptua. Humanakau ikipta. Ikiptawa. Hupanakau ikiphe. Ikiphewa. Hiwasanakau ikiptan. Ikiptanwa. Waliki poneo. Muy bien. A ver, Grecia. Ya, licenciado. El verbo tincuña. Nayau tincta, tinctawa. Humau tincta, tinctawa. Hupau tinku, tincuwa. Hiwasau tinctan, tinctanwa. En el plural sería nanakau tincupta, humanakau tincupta, hupanakau tincupje, hiwasanakau tinctan. Ya, Waliki. Eso sí. Waliki, Grecia. A ver, Gracias. Doris Mollo. Doris, Cuyaka Doris, Ullaranim. Hisayatichiri verbo sataña. Nayaj sata. Satua. Humaj sata. Satawa. Upaj sati. Satiwa. Hiwasau satan. Satawa. Plural. Nanakau satap. No. Nanakau satapta. Sataptua. Humanakau satapta. Sataptawa. Upanakau satapje. Satapjiwa. Hiwasanakau sataptan. Sataptanwa. Waliki, Doris. Waliki poneo. Elizabeth Oquendo. Ya. Verbo anataña. Nayaj anata. Anatua. Humaj anata. Anatawa. Upaj anati. Anatiwa. Hiwasaj anatan. Anatanwa. Ya, Waliki. Jorge. Naya tichiri. Luraña. Verbo luraña.
Nayau lurta, lurtua. Kumau lurta, lurtawa. Upau luri, luriwa. Hiwasau lurtan, lurtanwa. Nanakau lurapta, luraptawa. Luraptua. Humanakau lurapta, luraptawa. Walikiu. Hupanakau lurapje, lurapjiwa. Hiwasanakau luraptan, luraptanwa. Waliki. Muy bien, Jorge. ¿Qué tiempo hizo ya hoy, Yo ya Tijiri, ¿Ya? Uyaranim. yo también hice con el verbo ataña, pero bueno, voy a leer. ¿Ya? Naya anata y en el otro sería anatua. Kuma anata y anatua. Upau anati aniwa. Hiwasa anatan anatanwa. Nanakau anapta anaptawa. Humanakau anapta anaptawa. Upanakau anapje anapjiwa. Hiwasanakau anaptan munaptanwa. No sé si está bien. Walikiu. Walikiu. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, buenos días. Yo tengo una duda. Yo también hice con el verbo anataña. Ya. En este caso, si solamente le quito la ña, quedaría anata. Y al realizar la conjugación sería anatata. Ahí estoy Ah, ya. dudando un poquito, licenciado. ¿Cómo lo voy a quitar? ¿La taña lo voy a quitar? La aña, hemos dicho aquí, ¿no ve? Todito está con aña, quítalo. Entonces, anataña, ahí está, ¿no? Entonces, quitamos el aña. Nayo anata, ¿no ve? Por aquí. Humao anata. Hupao anati. Hiwasao anatan. Anatan. Nanakao, ahora aquí ya no quitamos completo, ¿no? Con anata, ya. Solamente la ña, ¿no? Entonces, nanakao anatapta. Humanakao anatapta. Hupanakao anatapje. Hiwasanakao anatapta. Ya está. ¿Así han escrito todos? ¿Huele kit? Gracias, licenciado. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguno? Ya, ninguno. Muy bien. Ahora vamos a conjugar en tiempo presente pasado, ¿ya? Yatishiri, disculpe, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando termina yo lo estaba haciendo con el macaña, ¿Ya? ¿ya? Ahí, ¿cómo sería la conjugación? Porque cuando salió de Mancaña. pluralizar, ahí donde me enredé. Ya. Mancaña. Aquí en esta primera parte, singular, quitamos el año, hemos dicho, ¿no? Ujú. Entonces, nayao, manca. Humao, manca. Hupao, man, ¿no? Manque. Hiwasao, mancan. Ya. En esta segunda parte, esto está pluralizando, ¿no? Voy a remarcar también. ¿Ya? Entonces, antes del pluralizador del verbo,
aquí ya no necesitamos quitar todo, ¿no? Solamente el ña, el infinitivo ña, ¿no? Entonces ponemos de esta forma. Manca, ¿no? Este es el verbo, mancaña, ¿no ve? Simplemente quitamos la ña. Manca. Ahora, nanakao mancapta. Humanakao mancapta. Hupanakao mancapje. Hiwasanakao mancaptan. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, Yatishiri, muchas gracias. Ya, Tichiri, una consulta. ¿Esto va en todos los verbos o en En todos los algún caso? verbos. En todos los verbos. A ver, díganme un verbo cualquiera. Araña. Luraña, ¿ya? Luraña. Esto es hacer. Entonces, en esta primera parte quitamos el aña, hemos dicho, ¿no? Entonces, Nayao lurta. Humao lurta. Ay, caray. Lurta. Humao lurta. Hupao luri. Hiwasao lurtan. ¿Ve? Ahora nanakao. Ahora aquí. Luraña, ¿no ve? Entonces aquí solamente quitamos la ña. ¿Ve? Entonces ahora va a ser nanakao lurapta. Humanakao lurapta. Hupanakao lurapje. Hiwasanakao luraptan. Y Kishaiki. ¿Lo ve? Sí. ¿Quedó claro? ¿Amo y team? Sí, Sayatichiri. Ya, Walik. No tiene que quedar ninguna duda, ¿sí? Es importante que ahora pregunten. Con la Con el verbo, Yatishiri, por ejemplo, con el manuña, el de deber. Ya. Manuña, deber. Aquí quitamos, hemos dicho, el uña, ¿no ve? ¿Ya? Nayo manta. Humao manta. Hupao, ahora aquí hay una variación. Cuando termina en U, hemos dicho que está la aclaración, ¿no ves? Cuando termina en uña, termina en U. Entonces esto cambiamos por U. Hupao, manu. ¿No ves? Hiwasao, ¿no ves? Mountain. Ahora aquí. Voy a escribir nuevamente. Manuña, ese es el verbo. Entonces, como es ya plural, solamente hemos dicho, vamos a quitar la ña. Entonces, se queda como mano ahora el verbo. Nanakao manopta. Humanakao manopta. Hupanakao manopje. Hiwasanakao manoptan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yatishiri, me confundí un poquito. Cuando no estamos pluralizando, o sea, no cuando estamos pluralizando, cuando estamos haciendo conjugación del verbo en la primera parte, solamente se quita el ña, ¿o no? Aña. O el aña. Ah, ya, ahí es ya. Ahora sí entendí. Ya. En esta primera parte quitamos el aña. ¿Ya? Aña. En esta segunda parte solamente quitamos la ña. Ahora sí queda claro. ¿Alguna pregunta? Ya te quiero una pregunta. Sí. En el anterior ejemplo indicaba Jupao Luri. Entonces, cuando yo digo Jupao Lurti, ¿qué estaría diciendo? ¿Estaría mal? ¿O? ¿Cómo no? En tercera persona te refieres? Sí, sí. Jupau Luri. Ahora recuerda, esto es, ¿no ve?
Si el verbo termina en aña, en iña, la conjugación en tercera persona va a ser i. Pero si es en uña, la conjugación va a ser en u. Ahora, en este ejemplo, manuña, uña, termina en uña, por eso lo hemos cambiado en u. Ahora, luraña es a, entonces luri. ¿No ve? ¿Queda claro? Eso ya, teacher, gracias, ahora sí. Ya, Walik. ¿Alguien más? Yatichiri, Sí. Shisa yatichiri, con el verbo yatiña que termina en iña, Ya. el Lo mismo. mismo. Aquí está aña, iña, termina en i. Voy a colocar en un color. Ahora, cuando es uña, termina en u. ¿Ya? En tercera persona estoy refiriendo a esto. A ver, por ejemplo, voy a terminar con u, ¿ya? Un verbo. Tokoña. Termina en u, ¿verdad? Entonces voy a quitar el 1, ¿ves? Entonces aquí voy a colocar tokta. Tokta. Ahora aquí, toko. En u. ¿Ves? Toktan. ¿Ya? Ahora voy a terminar en otro verbo que es iquiña, que es en i. Iquiña. Entonces queda solamente la raíz, que sería ik, ¿no ve? Porque quitamos el iña, ¿no ve? Entonces, nayau, ik, ta. Humau, ik, ta. Jupau, iku, no puede ser iku, porque termina en i. Entonces me dice que tiene que terminar en i. Entonces esto va a ser así. ¿Ya? Iktan. Ahora voy a terminar en otro verbo que termina en aña. Ullaña. Ya. Está ullaña. Leer. Entonces voy a decir nayau, ull, ta. Jupao o jumau, ull, ta. Jupau, ulli. Normal en i porque termina en aña. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Waliki uyatichiri. Muy bien. Ya, entonces ya no tienen que tener dudas, ¿ya? Ahora en esta última parte pasa lo mismo, ¿no? Ya, solamente que está pluralizado, ¿no? Pero esta is generalmente se mantiene, ya no cambia dependiendo del verbo, ya no cambia, ¿ya? Walik, chacucha, tiempo presente pasado, ¿ya? Presente pasado. Tiempo presente pasado, a ver, la interpretación puede ser en tiempo presente como puede ser pasado, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? A ver, vamos a hacer en forma plural, ustedes en singular, ustedes en plural lo transforman. A ver, con el verbo tocoño, ¿ya? Tocoño. Tocoño. Entonces yo voy a decir nayao, ¿no? Tocoña, es así, ¿no? Tocoña. Entonces quitamos ¿no? Quitamos el uña, aña, iña también, ¿no? Top, ta. Esto aparentemente es el primero, ¿sí? El primero, lo que hemos aprendido, ¿sí? Está bien. Nayao tok ta, ¿no? Ahora, esto puede significar como en tiempo presente, ¿no? Yo bailo, ¿ve? O también significa yo he bailado. ¿Ya? Yo he bailado. Ahora, a partir de la segunda persona ya es diferente, ¿no? Entonces, humau, tocoña, ¿dónde está? Tocoña,
Quitamos el uña y aumentamos terminación ja. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, tú bailas o tú has bailado. Por eso es presente pasado, ¿ya? Entonces, en tercera persona, jupa, jupa, ¿no? Jupao, to, ña. Quitamos el uña. Entonces, como termina en uña, va a terminar en u, ¿no? Ahí aumentamos el ja. Jupao tocoja. Él o ella, ¿no ve? Ella, él o ella. Baila. O va a ser él o ella ha bailado. Jupao tocoja. Ahora hiwasa, ¿no? Hiwasa. Hiwasao, verbo tocoña. Quitamos el uña. El ponemos terminación tan y ja. Entonces nosotros bailamos o nosotros hemos bailado. ¿Qué hace que se modifique? Simplemente la terminación ja. ¿Ya? Esto hace que se modifique, es decir, que tenga también el significado en tiempo pasado. ¿Ya? Nayao tokta, esto ya no varía, ¿no? Pero hace referencia también a que he bailado. Humao toktaja. Hupao tokoja, hiwasao toktanja. ¿No? Tiempo presente pasado. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Sí, escucho. Sí me consulta esto. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo podría distinguir yo, si quiero decir, digamos, yo trabajo, ¿no? En la universidad, lo que es más o menos Nayao y Renata, ¿no? De distinguirlo de yo he trabajado, ¿no? En la universidad. Porque parece que sería lo mismo, ¿no? Ah, ya. Pero tienes que tener en cuenta, tiempo presente con pasado va a depender del contexto. Ahora, si me dices, yo he trabajado, esto ya es pasado perfecto. Eso recién vamos a ver. Porque he bailado, he jugado, de algo parecido. Ah, pero me dice que hay una parte de conjugación que es más específico para decir, ¿no? Pasó perfecto. Mm, No se escucha bien, pero va a depender mucho del contexto, el significado, ¿ya? La situación en la que nos encontremos va a decir si es tiempo presente o tiempo pasado, ¿ya? Tú me dices, ¿Alguna pregunta? A ver, escriban ustedes un ejemplo. El Dabham.
A ver, tukuyaptat, kitis ullaraneimoni. Kitis tukuyim. Nayay yatichiri. A ver, ullaranem kuyaka Marta. Nayau ulta. Humau ultaja. Hupau ulija. Iwasau ultanja. Ya, Welikiu. A ver, kuyaga o Hilata Edson. Nayau sarta. Humau sartaja. Hupau sarija. Hiwasau sartanja. Welikiu. Kuyaka Grecia. Ya, el verbo umaña. Nayau umta, humau umtaja, hupau umija, hiwasau umtanja. Ya, Welikiu. Kuyaka Gladys. Gladys. Yatichiri y saraña. Verbo Ya. nayao sarta. Humao sartaja. Hupao sartija. Hiwasao sartanja. Ya, Hilata Walter, Huanca. Listo. Aruchiri pultintaña. Nayao pultinta. Humao pultintaja. Hupao pultintinja. Hiwasao pultintanja. Ya, Walikiu. Doris Mollo. Ampara Itanepam. Doris, uyaran. Con el verbo hachaña y atichiri. Ya. Nayau hachta, humau hachtaja, hupau hachija, iwasau hachtanja. Ya, Walikiu. Vilma Sánchez. Verbo macaña. Ya. Nayaj makta. Hupaj maktaja. Hupaj makeja. Hiwasan maktanja. Ya, Walikiu. Carolina Sarapura. Ya, Tichiri, intenté hacer con el verbo parlaña. Nayau parta, humau partaja, hupau parleja, hiwasau partanja. No sé si esté bien, ya, Tichiri. Walikiskiu. Judith. Nayau kelkta. Humau kelkta. Hupau hiku. Hiwasau kelktanja. Ya. A partir de segunda persona, Juma termina en ja. Ya. Tal vez te has olvidado en leer, pero no lo has leído. Ya, está bien, Judith. Jorge. Ya te digo, verbo cocinar. Nayau paita. Humau paitaja. Hupau payeja. Hiwasau paitanja. Walikiu, Jorge. César Augusto. Está bien. Verbo yatichaña. Nayao yatichta. Humao yatichtaja. Hupao yatichija. Hiwasao yatichtanja. Walikiu. Gregoria Cruz. Sí. Algo más. Lo hice también en plural, yatichiri. No se podría ver si estaría bien. A ver. Nanakao yatichapta. Humanakao yatichaptaja. Hupanakao yatichapjewa. No, yatichapjeja. Hiwasanakao yatichaptanja.
Walikio, está bien, César. Gracias, Yatichiri. Gregoria Cruz. A ver, Yatichiri. Con el verbo payaña y hecho. Nayao paita, umao paitaja, upao paija, hiwasao paitanja. Walikio. José Luis Mamani. Con el verbo laruña. Ya. Nayao larta. Humao lartaja. Cupao laroja. Hiwasao lartanja. Walikio. Antonia Calle, Cuyac Antonia. Con el verbo istaña. Nayao istja. Humao istaja. Hupao istija. Hiwasao istanja. Walikio. Mónica Yo. Ya. Con el verbo iquiña. Nayao icta. Humao iptaja. Hupao iquija. Hiwasao iquiptanja. Ya. Walikio. Jorge. Jorge. Ya. Chakata aquí. Ya. Walik. Nia pakal kalwau. Karuk churtu kuenyan. Ya. Ahí vamos a terminar hoy Dice día. yo. Quititas. Verónica. Sí. A ver, Ullarán en Verónica. Naya usunta. Huma usuntja. Hupa usuntja. Hiwasa usunta. Ay, usuntja. Me confundí. Ya. Ya, escuchan, escritan, moleques que ucoto, ¿ya? Está bien. Esa parte conjuga mejor, ¿ya? Muy bien. Van a hacer como ejercicio, van a conjugar más verbos, ¿ya? Verbos. Voy a poner en la página donde van a publicar. ¿Listo? Ukam churtukuenyan illa puro hikisñan, ¿ya? Kurpurkam takin, walik tuperaphat. Purkama Yatichiri. Purkama Yatichiri. Purkama Yatichiri. Walik, Purkama isin kam Yatichiri. takin. Walik. Purkama Yatichiri.